Estoy nuevamente viajando y ahora estoy en Los Ángeles, pero una cosa que no tiene nada que ver con movilidad eléctrica. Estoy en un evento de Apple, pero se ha publicado un reporte donde se ha filtrado parte importante de los planes de Tesla con sus baterías. Y esto es especialmente interesante porque al menos una de esas baterías haría que el Tesla Model Y, el futuro Model Y Juniper, tenga entre 20 y 30% más autonomía que la versión actual, sin tener que incrementar el tamaño de la batería, lo cual haría que el Juniper no solamente tenga mucha más autonomía porque la batería tendría mucha más carga con el mismo tamaño que la batería actual, sino que eso lo haría aún más eficiente, y eso es muy interesante. Así que voy a poner la cámara y les voy a contar un poco qué es lo que está pasando con Tesla, en qué consiste este reporte que se ha publicado y se ha filtrado, y cuáles son esas baterías y cómo lo van a conseguir. Bien, la situación ahora mismo con Tesla es la siguiente. Trabajan con 4 proveedores, en particular 4 proveedores de baterías: CATL, BYD, Panasonic y LG. Pero el objetivo de Tesla siempre ha sido fabricar sus propias baterías, las que ahora podríamos decir que son las infames 4680 que se presentaron hace ya 5 años, con las que argumentaban que iban a poder fabricar packs de baterías tan potentes como los que consiguen con alguno de estos 4 proveedores a la mitad de precio. Y eso les permitiría, entre otras cosas, fabricar el también en este punto ya infame Model 2, que no se ha anunciado y que probablemente no se anuncie en muchos años, que utilizaría la misma plataforma que está utilizando el, sí, ya anunciado a medias, Robotaxi. La idea de la batería 4680 no solamente es que sea más barata de fabricar, sino que sea muchísimo más simple de fabricar, y por lo tanto las fábricas donde se hacen ocupen mucho menos espacio físico. Eso otorga una serie de ventajas logísticas inmensas, pero además hace que Tesla pueda depender menos de proveedores externos, particularmente de CATL, BYD, Panasonic y LG. Y no termina de suceder. El gran problema que está teniendo Tesla ahora mismo con las baterías 4680 es el proceso en seco. El proceso en seco revolucionaría por completo la manera en la cual hacemos baterías, pero también es verdad que todo esto ocurría cuando las baterías LFP no eran tan populares como lo son ahora, y estamos viendo muchos avances con baterías LFP. Sobre todo estamos viendo baterías LFP que son cada vez más densas, pero sobre todo que tienen potencias de carga mucho mayores. La idea de las 4680 de hecho era obtener casi todos los beneficios de las baterías LFP sin los contras de ese tipo de baterías, y en ese sentido es mucha más densidad energética, por lo tanto mucha más energía almacenada en un pack pequeño y potencias muy altas de carga, es decir, cargas más rápido, sobre todo cuando estás de viaje. Pero insisto, el gran problema que tiene Tesla ahora mismo es el proceso de fabricación de baterías 4680 en seco. Si lo consiguen, las fábricas son mucho más pequeñas, es mucho más económico hacer estas baterías, y a la larga la fabricación a gran escala sería mucho más veloz y, subrayo, mucho más económico. Y lo de mucho más económico es algo que a todos nos interesa porque significa que los coches eléctricos serían mucho más baratos a la larga. Dicho esto, no creo que Tesla no lo vaya a conseguir. De hecho, creo que inevitablemente llegarán a ese momento en el cual se den cuenta cómo fabricar a gran escala baterías 4680 con el proceso en seco a unos precios cada vez más económicos. Eso además a Tesla le permitiría no solo depender menos de proveedores externos, sino que el proceso total de fabricación del coche sería mucho más simple porque todo está prácticamente en un mismo lugar. Y antes de continuar, si te gusta saber todo lo que tiene que ver con la innovación alrededor de la movilidad eléctrica, de cuáles son las nuevas baterías, de cómo la innovación en las baterías va a hacer que tengamos mucha más autonomía y menos precios, todo lo que está haciendo Tesla y todo lo que están haciendo muchas de las marcas de movilidad eléctrica para hacer un futuro mucho más interesante alrededor de la automoción, suscríbete a este canal porque aquí vas a aprender y vas a enterarte de todas estas novedades y mucho más. Ahora, recordemos que las baterías 4680 sí que se están instalando en coches de la compañía. La Cybertruck utiliza baterías 4680, pero no con el proceso en seco. Están en ello. ¿Por qué todo esto es tan importante? ¿Por qué es tan interesante hablar de estas baterías 4680 y de todo este desarrollo que está haciendo Tesla con estos nuevos tipos de batería basados en el método de fabricación de las baterías 4680 y sobre todo en el método de fabricación de las baterías 4680 en seco? Porque de verdad conseguiríamos coches como el Model Y con un 20 o 30% más de autonomía, y 20 o 30% de autonomía adicional puede parecer poco, pero estaríamos hablando de un coche de unos 800 kilómetros de autonomía sin que el precio aumente, de hecho, haciendo que el precio disminuya. Porque si logra Tesla fabricar estas baterías tal y como planea fabricarlas, el costo sería mucho más bajo de lo que actualmente cuesta una batería que tiene un Tesla Model Y. Y además de eso, esto se haría en el Tesla Model Y Juniper, que sin duda alguna va a ser más eficiente que el Model Y actual. Tan solo por eficiencia veremos un aumento de autonomía del 10-15%. Pero si además de eso le pondríamos un 20 o 30% más de autonomía, sin duda estaríamos hablando pues de más de 800 kilómetros. Ya
haremos el cálculo con el Model Y actual. Pero hablemos de las 4 baterías que está haciendo Tesla basadas en la 4680 y para qué tipo de coches irían cada una de estas baterías, que tendrían 4 diferentes usos: NC05, NC20, NC30 y NC50. Hay una cosa en común entre las 4 baterías, en realidad 2. La primera, utilizarían el método de fabricación en seco, y eso es muy importante porque una vez que lo consigan, la fabricación de las 4 baterías haría que sea al menos un 30% más económico del método de fabricación actual. La batería NC05 estaría en teoría destinada para el robotaxi, una batería simple de fabricar. De hecho, se rumora que el paquete de baterías del robotaxi es de unos 30 kWh, porque es un coche que circularía únicamente dentro de ciudad y que tendría facilidad para acceder a un punto de carga cada cierto número de horas después de estar operando. La idea del robotaxi es que sea un vehículo bastante económico, utilizando la plataforma de nueva generación sobre la que está basado no solo el robotaxi, sino también el Model 2, y que permitiría costos de alrededor de $25.000 por un coche eléctrico con mucha tecnología, buena autonomía, mucha seguridad. Y aunque el robotaxi tenga un pack de 30 kWh nada más, el futuro Model 2, si llega a ocurrir, si es algo que llega a suceder y que llegan a vender, tendría una batería significativamente mayor. Pero ambos coches estarían basados en la plataforma de nueva generación. Ya hemos hablado un montón sobre esto en este canal, pero recordemos que el Tesla Model 2 de momento está aplazado o cancelado. Lo único que sabemos del Model 2 es que el robotaxi que vimos hace poco utiliza la misma plataforma que teóricamente en un futuro el Model 2, que no es el nombre final del coche, utilizará. Pero de momento está aplazado. Originalmente se lanzaría en 2025 y se pondría a la venta en 2026, pero de momento no ocurrirá. Y si vemos un poco cómo está la situación con las baterías y que están planeando lanzar este tipo de baterías basadas en las 4680 en 2026, pues tiene todo el sentido que sea así. Luego está la batería NC20, y la batería NC20 en teoría se utilizaría para SUVs de gran tamaño como el Model X y para la Cybertruck. Es el tipo de batería que tendrían los coches más grandes de la compañía. Me pregunto si esta es la batería que tendría la Robovan, por ejemplo. Y la idea es un poco una batería que pueda ser utilizada para coches grandes que requieren de mucha densidad energética en packs grandes. Ya veremos. Pero lo más interesante es la NC30. La NC30 es la batería donde hay más investigación y desarrollo por parte de Tesla, según este reporte que se publicó en The Information. La batería 4680 NC30 sería una batería que de entrada utilizaría carburo de silicio, y el carburo de silicio tiene una serie de ventajas muy interesantes. El problema es que sigue siendo relativamente caro de fabricar. ¿Qué pasa? Que puedes cargar muchísimo más rápido, pero muchísimo más rápido. Puedes alcanzar potencias de carga de 400 o 500 kilovatios, que es muchísimo, pero además puedes almacenar mucha más energía. Son baterías con mucha mayor densidad. La idea de Tesla es instalar las baterías NC30 en el futuro Model Y y también en la Cybertruck. Pero ¿por qué es especialmente interesante que esta sea la batería que esté instalado en un futuro Model Y? Porque eso significaría que podríamos tener un Model Y que tiene un 20 o un 30% más de autonomía de lo que tiene actualmente con el mismo tamaño de batería. Es decir, el coche no tiene que ser modificado, el coche no pesaría más, el coche no tendría un paquete de baterías más grande, tendría exactamente el mismo tamaño físico de la batería, y eso le daría mucha más autonomía, no solo por la energía almacenada, sino porque al no pesar más, Tesla seguiría enfocándose en que el coche sea lo más eficiente posible. Así que tendríamos dos vectores por medio de los cuales el Model Y tendría mucho más autonomía que la versión actual o la versión que lance el próximo año, tan solo cambiando la batería y tan solo utilizando una batería 4680 de este tipo. Y esto un poco contradice muchos reportes que hemos visto últimamente sobre que supuestamente el Tesla Model Y Juniper va a tener una batería LMFP que tendría todas las ventajas o casi todas las ventajas de una batería LFP, pero con mayor densidad y más potencia de carga. Y esto es algo que yo llevo también comentando ya algún tiempo. Creo que Tesla no va a terminar utilizando esas baterías. Me puedo equivocar por completo y puede ser que en 2025 o a principios de 2025 lancen el Model Y Juniper con una batería LMFP. Pero creo que el enfoque de Tesla a largo plazo en realidad está en las baterías 4680. Está en conseguir mucha más autonomía con mucha eficiencia, pero con sus propias baterías y no utilizando baterías LMFP de otro proveedor. Me puedo equivocar por completo, pero también creo que esos reportes que he llegado a leer por ahí o que he llegado a ver por ahí de que el Tesla Model Y va a tener una autonomía de 1000 kilómetros no son del todo ciertos, incluyendo una batería LMFP futura o no. Creo que eso no va a pasar a corto plazo y de hecho creo que no vamos a ver una batería LMFP en el Tesla Model Y Juniper. Es una opinión personal, puedo estar completamente equivocado. Creo que veremos incrementos significativos en autonomía y eficiencia cuando Tesla monte estas baterías 4680. Esa es mi opinión, un poco basado en el desarrollo de Tesla en los últimos 10 años, en donde todo lo que están intentando hacer es controlar por completo la cadena de producción y la cadena de valor del coche, y eso debería de incluir también
también las baterías. Y durante mucho tiempo tuvieron control total del desarrollo de las baterías, con la fábrica de baterías que hicieron junto con Panasonic, pero que un poco lo perdieron cuando empezaron a utilizar baterías de CATL y luego baterías de BYD. Es normal que Tesla quiera volver a tener control casi completo de sus baterías. Pero ya veremos. Y eso es lo más interesante, porque sin duda alguna hablar de un Tesla Model Y con un 20 o 30% más de autonomía sin que incremente el costo del coche o incluso bajando el costo del coche, sin duda es parte del camino para lograr este punto en el cual un coche eléctrico sea tan o más económico que su par en combustión. Y por último está la batería NC50, que es la batería que en teoría se utilizaría para coches de alto desempeño. El Roadster, que aún no se ha lanzado, y tal vez el Tesla Model S Plaid o el Tesla Model X Plaid. El Tesla Model S Plaid tiene 1020 caballos de potencia, acelera de 0 a 100 km/h en 2 segundos básicamente, y estas serían las baterías perfectas para coches de gran desempeño. Pero tampoco hay mucha información relacionada con la densidad o con la potencia de carga, simplemente que esta sería el paquete de baterías 4680 que se utilizarían para coches de alto desempeño. Pero definitivamente el enfoque está en las baterías NC30, es decir, las baterías para los coches que más se venden, muy probablemente el Model Y, y supongo yo que especialmente el Model Y Juniper una vez que se lance, y conseguir esos ansiados 20 o 30% más de autonomía, lo cual estaríamos por encima de, calculamos con las autonomías actuales. El Model Y de gran autonomía, tracción trasera, tiene una autonomía de 600 kilómetros. Si aumentamos un 20% estaríamos hablando de autonomías de 720 kilómetros, y si aumentamos un 30% estaríamos hablando de autonomías de casi 800 kilómetros, que son definitivamente muy atractivos para todas las personas que siguen pensando que necesitan casi 1000 kilómetros de autonomía para tan solo pensar en comprarse un coche eléctrico, que yo creo que no hace falta, pero sin duda alguna es muy interesante ver cómo la innovación relacionada con las baterías está llevándonos cada vez más cerca de una batería que se puede producir a gran escala a muy bajo precio y que consiga ese tipo de autonomía. Y esa es la situación actual. Nuevamente, todo depende de que Tesla pueda finalmente conseguir fabricar baterías 4680 con el método en seco. No me voy a meter en temas tan técnicos para explicar qué significa fabricar baterías 4680 en seco, creo que a nadie le interesa, pero lo importante es que si lo consiguen, serían fábricas mucho más pequeñas, más eficientes, más ecológicas, en donde las baterías serían mucho más baratas de fabricar, porque son más simples de hacer, porque se necesita mucho menos material para hacerlas, y además, al conseguir todo eso y ahorrar en todo eso, el transporte de las baterías a la fábrica de coches también sería más económico, y todo eso impacta en que el costo total de fabricación del coche disminuye, lo cual teóricamente y en la práctica también hace que la venta del coche sea más barato o incluso significativamente más barato si Tesla logra conseguir que la fabricación de esas baterías sean la mitad en términos de costo de las baterías actuales de BYD, CATL, Panasonic o LG. Ya veremos. Y no mucho más. Es una situación muy interesante y muy emocionante porque, claro, hablar de baterías más económicas significa directamente hablar de coches eléctricos más económicos, y es un poco el camino que está siguiendo Tesla en términos de innovación para finalmente poder ofrecer coches a un precio similar a su par de combustible o incluso más bajo, que creo que es lo que muchos que ven este canal están esperando que suceda. Cuéntame qué opinas en comentarios, si estás esperando que todo esto suceda realmente para comprarte un coche eléctrico, si estás esperando que salga el Model Y Juniper ya, independientemente de la batería que va a tener, o te gustaría ver un Model Y Juniper mucho más económico con muy buena autonomía utilizando alguna de estas baterías. Nos vemos pronto. Chao, chao.